Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 22 de junio del año 2022. En Puerto Montt estuvimos hoy día temprano menos 2 grados de temperatura. Recién hablaba con un amigo de Coyhaique que había menos 11 grados. Bueno, el sur de Chile comenzó el invierno, bienvenido invierno, ¿cierto? Esta temporada en la cual aquí en el sur tenemos que guarecernos más, protegernos más. Incluso ya se habla de la primera capa. Antes se decía calzoncillos largos en mi época. Estamos comenzando el programa siguiendo la convención. Vamos en 3 frecuencias, 91.7, todo lo que es Puerto Montt, Caleta Arenas, Tacalbuco, Maullín, 102.3, toda la cuenca del lago Yanquihue. Saludo a todos nuestros amigos de Ensenada, Puerto Vara, Frutillar, Fresia, Tegualda, y 98.1 provincia de Osorno. Un saludo cariñoso a nuestros amigos de Osorno, que está también muy, muy helado. El programa número 35, qué increíble, 35 semanas llevamos haciendo el programa siguiendo la convención con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. Estimados auditores, quedan 12 días de funcionamiento de la Convención Constitucional. Recordemos que comenzó el 4 de julio del año pasado, con esa ceremonia, cuando asumió Elisa Loncón y Jaime Baza, y bueno, ya están quedando efectivamente 12 días, y 74 días para la fecha del plebiscito de salida, que se va a hacer el 4 de septiembre. Ya casi todo está redactado, falta efectivamente que voten las propuestas que hay para preámbulo, y también las últimas ya alineamientos finales de lo que es la Comisión de Armonización. Hoy día, bueno, sí hubo un tema que durante lo que se llamó el estallido social y desde antes también, con la Revolución Pingüina, en fin, sí hubo un tema que estaba siempre en la palestra como derecho fundamental a consagrar, el tema de la educación, así también como el tema de las pensiones y el tema de la salud. Pero el tema de la educación, porque Pedro Aguirre Cerda, ese gran presidente, él dijo: gobernar es educar. La educación es la base, la viga maestra, es lo que une a los pueblos, es lo que permite que efectivamente los países podamos efectivamente apuntar al desarrollo. Y bueno, para hablar hoy día sobre el tema de educación, en primer lugar queremos saludar a la abogada sureña. Fue candidata convencional, fue directora regional de la Superintendencia de Educación, bueno, y también ella estaba bien vinculada a la convención como observadora, en fin. Queremos saludar a Patricia Sanzana Cárdenas. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, buenos días, Hardy, y bueno, a todos los auditores de Radio El Conquistador. Gracias por estar ahí al otro lado, escuchando, atentos a este tema que es crucial, y nos quedan pocos días para tomar una decisión informada. Así que, y también reitero, gracias a la invitación, Hardy, a ti y a Radio El Conquistador. ¿Todo bien contigo, Patricia? Sí, todo bien. ¿Me escuchas bien tú? Sí, muy bien, sí, está muy bien. Sí, estoy inquieta, preocupada, ocupada, porque los abogados sabemos que las palabras no son inocentes, no da lo mismo cómo se redactan las normas, menos en el texto más importante, que es el que le da la luz a todo el ordenamiento jurídico. Entonces eso me tiene como tranquila, nerviosa, diría yo. Sí, y para hablar también de educación hoy día, que saludamos a Hernán Herrera. Hernán Herrera es presidente nacional de CONACEP AG. ¿Qué cosa es CONACEP? Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile. Él es ingeniero comercial, además. ¿Qué tal, Hernán Herrera? Bienvenido a Siguiendo la Convención. Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, Hardy. Aquí, partiendo ya hace 3 semanas atrás con reuniones a nivel regional, para efectos de explicar lo que establece el texto, estrictamente lo que establece el texto y las amenazas e incertidumbres que él instala con respecto al tema de la educación. Nosotros estamos principalmente enfocados a la educación escolar, desde la parvularia a la educación media, y ese es nuestro objetivo, para informar no solamente a los sostenedores, a las comunidades educativas todas, y a las fuerzas vivas,
si es que corresponde. Antes de eso, Hernán, cuéntanos qué cosa es la CONACEP, la Corporación Nacional de Colegios Particulares, qué colegios son, por ejemplo, a cuánto representan. Cuéntanos un poco de lo que es la Corporación Nacional de Colegios Particulares. Bueno, CONACEP es una asociación gremial que reúne a sostenedores, es decir, en el fondo a colegios, pero que son representados naturalmente por su estructura de directorio. Nosotros tenemos del orden de 600 asociados y tenemos mayoritariamente colegios particulares subvencionados, sin perjuicio que también tenemos una parte menor de colegios particulares pagados. Porque efectivamente a ver, explícanos antes para que nuestro auditor entienda. Hoy día es miércoles 22, estamos hablando en el programa siguiendo la convención. En la educación en Chile, antes de meternos en el texto constitucional, te entregan una pincelada de cómo está hoy día la educación en Chile, la educación pública, la particular subvencionada. También con Patricia hablemos cómo es el estado del arte actualmente en Chile en materia de educación. Hernán. Mira, te cuento, de acuerdo a la información que aparece en la página web del Ministerio de Educación, que es del año 2021, los colegios municipales constituyen el 31% de la educación escolar, del orden de 1.112.000 alumnos. Los servicios locales, que están recién instalándose, son del orden de 175.000 alumnos, con el 5%. La educación de administración delegada son del orden de 45.000, el 1%. A ver. 175.000 y fracción. Disculpa, es que como estamos en vivo y hoy día estamos haciendo este programa como siempre a través de las tecnologías, en este caso con una Zoom, ahí quedó en silencio la última parte cuando tú dijiste del colegio particular subvencionado. Esa parte no se te escuchó, Hernán. No hay problema. Los colegios particulares subvencionados tienen una matrícula de 1.975.000 aproximadamente, que es el 54-55%, y los particulares pagados 317.000 y fracción, que es el 9%. Todo eso constituye una matrícula nacional de 3.600.000. Chuta, vamos a tener que... Patricia, a ver, tú fuiste, Patricia, directora regional de la Superintendencia de Educación. ¿Cuál es el rol que cumple la Superintendencia de Educación? Ahora también se ha ido transformando mientras Hernán Herrera recupera ahí el audio, porque estamos con problemas de comunicación con Hernán Herrera. Patricia, tú fuiste directora regional de Superintendencia de Educación. Sí, básicamente lo que me tocó a mí fue instalar una nueva institución, que era la Superintendencia de Educación, que se insertaba en un sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Lo que buscaba era, a través desde el Estado, de instituciones del Estado, fiscalizar el adecuado uso de los recursos que el Estado entrega a educación a los establecimientos que señalaba Hernán, que son la gran mayoría de la matrícula en Chile, que son los colegios particulares subvencionados. Porque los colegios particulares pagados reciben recursos privados de los propios apoderados. Pero hay una patita del Estado que se mete en la educación particular, que es la de los colegios subvencionados. Entonces, desde la Superintendencia de Educación se buscaba fiscalizar que el uso de esos recursos que entrega el Estado sea el que permite la ley y que no se destinen a otros fines que no sean los propios. Y bueno, fue una tarea importante porque hubo que formar, instalar la institución, pero además a mí como abogado me permitió navegar en la educación, que no es un área en la que el derecho se especialice. Entonces me enamoré, por así decirlo, de la educación y me di cuenta lo fundamental que era, en el contexto constitucional que teníamos, la libertad que existía y que consagraba y que respetaba y que validaba la Constitución, la libertad de educación, porque eso permite actualmente, ¿no es cierto?, a los privados abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ya sea privados propiamente tales o estos, como te digo yo, que reciben aportes del Estado.
Porque efectivamente, pero mira, a ver, para tratar de sacar mitos, bueno, en el texto, para irnos metiendo en el texto constitucional, ¿cierto? El artículo 36, el capítulo 2, en Derechos Fundamentales y Garantías, del pasado 19 de junio, o sea, de días atrás solamente, dice textual: la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Continúa el texto aprobado ya. El Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Esto significa, por tanto, les pregunto a los dos, esto significa, por tanto, como dice, que todas las personas tienen derecho a la educación. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Esto, me imagino que esto estarán de acuerdo. Usted, no sé, Hernán, si recuperaste bien internet. A ver, sí, ¿se escucha bien Sí, ahora? muy bien, Hernán. Ya. Mira, permíteme, Hardy y Patricia, una cosa previa, que se ha dicho muy poco, pero que es muy relevante y que puede tener un significado hacia adelante, y Patricia, que es abogada, puede ratificarlo o desmentirlo. Eh, la, l- a ver, la Convención Constituyente no nace por generación espontánea. Nace producto de un acuerdo que le llaman el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que se toma el 15 de noviembre del 2019, y que esto da pie a una modificación de de la Carta Fundamental actual. ¿Eso qué establecía? Establecía algunas condiciones de base, algunas condiciones previas. Por de pronto, que siguiésemos siendo una república, que fuésemos un régimen democrático, que las sentencias judiciales a firme y ejecutoriada se mantuviesen, y lo más importante, y que dice relación directa con la educación, que los tratados internacionales patrocinados por Chile y vigentes a la fecha se tenían que respetar. Y la verdad es que aquí tenemos que decir que cuando uno se encuentra en la carta, en el texto constitucional, con que el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza, y naturalmente el derecho a abrir y gestionar proyectos educativos, no queda plasmado en la Constitución de manera expresa, ni con el rango constitucional que tiene hoy día, a nuestro juicio no se está cumpliendo con las condiciones de origen. Y eso puede producir hacia adelante presentaciones ante tribunales internacionales, porque la lógica de esto es que todo lo que quedara plasmado que A ver, estamos conversando con Hernán Herrera, presidente de la CONACEP. Patricia, tú puedes, mira, ¿tú crees que está en riesgo la educación particular subvencionada? Porque mira, el artículo 17 dice: el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación, por tanto, será gratuita, A ver, Patricia. mira, Harvey, a mí lo que me parece más importante destacar, que entiendan nuestros auditores, y también lo digo como chilena y como ciudadana que va a ejercer su derecho a voto en septiembre próximo, es que ¿por qué tenemos que aceptar sin más un texto constitucional que es ambiguo, que es vago? Aquí lo que hay en esas normas que tú lees es una aparente libertad de educación. La libertad de educación existe actualmente en el texto constitucional. Este texto requiere muchas modificaciones. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero tiene principios consagrados. Y uno de ellos, uno del que gozan y a veces no nos damos ni cuenta en el día a día, todos los papás y las mamás y las señoras que de repente están trabajando y mandan a sus hijos al colegio, ellos ejercen un derecho, que es la libertad de elegir qué educación quieren para sus hijos, y ellos ven en qué colegio lo colocan, si el que está frente a su casa, en la esquina, 2 cuadras más allá, un particular subvencionado porque el Estado le financia esa educación, o un colegio municipal, un colegio público. Entonces, ¿por qué uno dice que esta libertad de educación se debilita en este borrador de constitución, en este proyecto que nos entregan? Porque la libertad de educación, para que sea tal, requiere 2 particularidades esenciales.
Una, que efectivamente los padres puedan elegir la educación de sus hijos, esto dicho de manera muy simple, y dos, la segunda patita es que siga consagrado en la Constitución lo que actualmente existe, que es la libertad de crear establecimientos educacionales. Entonces, ¿por qué se debilita la libertad si tú estás leyendo que existe la libertad de los padres de elegir? Porque se saca de la Constitución esta libertad de crear establecimientos. Entonces, solamente puedes elegir entre colegios públicos o públicos si es que se le quita el financiamiento a los particulares subvencionados, porque eso no está garantizado actualmente. Entonces yo me pregunto, si hay una norma que está bien redactada y que hace alusión a lo público y a lo privado, que es una provisión de educación que ha existido desde la colonia, ¿por qué eliminar esa frase? ¿Por qué eliminarla si es clarita? Cuando el texto es claro, ¿para qué eliminar una expresión que tiene que estar sujeta a interpretación? Porque cuando entramos a interpretar, Harry y auditores, entonces ahí tenemos un amplio abanico de gente que va a interpretar de una manera y gente que va a interpretar de otra. Y eso no es bueno para la libertad de educación. Hernán Herrera, ¿estás por ahí o no? Sí, sí estoy. Hernán Herrera, para ser muy franco, porque aquí en el caso de Puerto Montt, en fin, hay muchos colegios municipales que son públicos, hay muchos colegios que son particulares subvencionados. Estoy pensando, por ejemplo, en, no sé, el Arreglán Barro es un particular subvencionado, Patricia. Sí. Y el colegio alemán, por ejemplo, es un típico, San Mateo no son típicos colegios particulares, ¿no? El alemán es particular pagado. Particular pagado, correcto, ya. Pero, Hernán Herrera, ¿tú crees que en este texto, artículo 36, por ejemplo, en Derechos Fundamentales y Garantía, te pregunto con toda franqueza, ¿tú crees que está en riesgo la educación particular subvencionada? ¿Tú crees que están en riesgo los colegios particulares con fines de lucro? ¿Es así efectivamente o es una fake news? A ver, lo que yo puedo decir en función del texto es que cuando decía que en la actual Constitución están garantizados estos dos derechos, el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza, en el texto no queda garantizado. ¿Y por qué no queda garantizado? Porque dice que van a quedar sujetos a una ley de quórum simple. Hoy día tenemos garantizado un derecho en la Constitución que para modificarlo necesitas un quórum calificado, es decir, necesitas 4/7 del total de los, por ejemplo, diputados. Posteriormente, si dejamos todo esto sujeto a quórum simple, naturalmente el problema es que un quórum simple es el 50% más uno de los presentes en sala, indistintamente que sean de 155 o lo que sea. Por lo tanto, debilitan un derecho que hoy día se encuentra garantizado. Eso es lo que pone la amenaza, instala la amenaza de la educación particular, subvencionada y particular pagada. Agrégale, Hardy, que una de las exigencias para la educación particular pagada, a futuro, si es que se aprobase el texto, es que tienen que ser entidades sin fines de lucro. Hoy día, aproximadamente el 50% son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro en la educación particular pagada. Pero el otro 50% son entidades con fines de lucro y, ojo, que son los colegios más bien pequeños, los colegios que agrupan a poca matrícula, pero son muchísimos. Por lo tanto, aquí es un téngase presente a los padres y apoderados que de aprobarse este texto tienen que pensar que el colegio, el proyecto educativo que eligieron para sus hijos por 14 años, Está bien, no pero opta por ser entidad. Está bien, pero convengamos, Hernán Herrera, si hago de abogado el diablo, si hay hubo una demanda el 2006, el 2011, después, y particularmente el 2019, es que la educación en Chile no debe tener fines de lucro, y que efectivamente debemos tener una educación pública gratuita y de calidad. Ese que quedó marcado a sangre y fuego en este país, ¿cierto? ¿Cómo se compatibiliza eso con que efectivamente los papás pueden enviar sus colegios particulares subvencionados, para el que quiera mandar un colegio particular que lo mande? Porque reitero, el artículo 17 dice: el Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles de movilidad educativa. ¿Tú en eso? Yo no tengo problema. Ya. Yo no tengo problema, Hardy. Eso es lo que se le obliga al Estado.
el Estado tiene la obligación de proveer las matrículas que los padres y apoderados requieran. Esa es una obligación del Estado. Pero dentro de la libertad de enseñanza y la libertad de crear proyectos educativos, también puede existir educación particular pagada con fines de lucro, y es opcional de los padres elegir ese tipo de educación. ¿Tú crees que eso está en riesgo en el artículo anterior cuando dice las instituciones que lo conformen estarán sujetas al régimen común que fije la ley? Serán de carácter... Yo te decía que cuando se remite a una ley, en general, las leyes que dicta el Congreso, cuando se remiten a un reglamento o a otra norma que la explique, significa que son normas de mala calidad. Y aquí está pasando lo mismo con la Constitución. Cuando la Constitución no define límites claros y se remite a una ley, abre un espacio muy grande de interpretación, que es lo que yo te decía. Pero fíjate que, Hardy, retomando lo que tú preguntabas de la demanda que hubo por educación, y que esta demanda fue recogida aparentemente en la modificación que hizo la presidenta Bachelet, yo diría que la gran demanda es por educación de calidad, porque la gratuidad ya está garantizada casi en todos los estamentos de la educación parvularia básica y media. Los padres no pagan por la educación a menos que sea educación particular pagada. Entonces, descartemos eso de partida. La gratuidad, en la medida que el país ha tenido desarrollo y ha tenido recursos, se ha ido instalando en todos los segmentos. Pero es la calidad la gran demanda pendiente. Y eso es lo que se tiene que asegurar. Y eso pasa por un montón de otras reformas, no necesariamente por lo que se escribió en la Constitución o en este borrador de Constitución. O sea, si te entiendo bien, Patricia, estamos con Patricia Sanzana y con la abogada Patricia Sanzana y con Hernán Herrera. Si te entiendo bien, Patricia, tú dices que hoy día queda feble, o sea, así como está escrito el texto, así como está, que se garantiza la educación pública, se garantiza la educación estatal, pero queda feble porque estaría sujeto a una ley, como dijo Hernán, tal vez hasta con los miembros que estén participando ese día en la sala, para que efectivamente pudiera quedar más debilitada lo que es la educación subvencionada, la educación particular subvencionada y la educación particular pagada. Sí, claro. Queda debilitado y una ley de quórum simple, como señala Hernán, significa que podemos quedar a disposición de mayorías muy relativas. Y yo sé que a nuestros auditores en general han escuchado mucho el debate de cuáles son los quórums que se requieren para modificar ciertas materias. Pero en general, las materias más importantes, que educación convengamos que es una importante, así como otras instituciones del Estado, siempre han requerido un quórum un poquito más alto, pero una simple mayoría o una mayoría solo de los presentes, ni siquiera de los congresistas en ejercicio, es algo muy débil que puede quedar sujeto a una mayoría circunstancial, y eso le puede cambiar el devenir de toda la educación del país. Eso es muy delicado. Estamos en el programa siguiendo la convención con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt, el día miércoles 22 de junio, cuando quedan poquísimos días, 12 días para para que finalice su trabajo la convención. Vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso en un par de minutos. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt, 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso siguiendo la convención. Vamos todos los miércoles de 11 a 12. Hoy día ya es miércoles 22, reitero, un día muy helado, así que debemos abrigarnos mucho. Y además entiendo que la zona central va a llover por fin. Hay mis hijos de Olmué, Valparaíso, tan felices que por fin va a caer lluvia. Uno, derechos fundamentales.
educación, es un temazo. Entonces, de ese tema estamos hablando hoy día con dos personas responsables de esta materia, que trabajan en esta materia, como es Patricia Sanzana, abogada, que ha estado muchos años vinculada al tema de la educación, y Hernán Herrera, que es presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile. Hernán Herrera, antes de eso, una pregunta. En todo este proceso de la convención, usted como asociación gremial, ¿pidieron audiencia a la convención? ¿Fueron a conversar con la Comisión de Derechos Fundamentales? Mira, nosotros previamente a la elección de los constituyentes tuvimos conversatorio con un número aproximado de 20 y tantos candidatos, y a cada uno de ellos le pedimos que, de salir electos, pudieran convocarnos para la temática de educación. Todos se comprometieron a que efectivamente lo iban a hacer así, y al final no hubo ninguna posibilidad de presentar nuestra posición. Por lo tanto, a tu respuesta es: no fuimos recibidos y nunca se nos dio la oportunidad de postularnos a esta presentación. ¿Tú crees, Hernán, que hay una confusión entre lo público y lo estatal, que no es lo mismo, ¿cierto? ¿Tú crees que allí hay, por decirlo de manera más brutal, tú crees que hay más bien un afán más bien estatista con la educación, más que de lo público? Y lo público cabe lo que es la cosa pública, ¿cierto? Es donde cabemos todos. ¿Tú piensas que hay algo de eso? Lo que pasa, Hardy, aquí es que la educación son políticas públicas, pero efectivamente aquí se confunde la educación pública, que se le llama a la municipal y la nueva educación de los establecimientos locales de educación, con el concepto de una educación integral. ¿Y cuál es el problema para nosotros? Es que en el texto, cuando yo te digo que quedan instaladas amenazas, una de las amenazas más importantes es que el texto establece que el Estado tiene que tener una opción preferente por la educación pública. Es decir, en desmedro de la educación particular subvencionada y en desmedro de los alumnos. ¿Qué hemos dicho nosotros? Aquí lo que tiene que primar es la igualdad de trato a los alumnos, indistintamente donde estén estudiando, sea municipal, particular subvencionada, para todos aquellos que reciben subvención. Fíjate que se da la paradoja, y ocurre que en una casa que las condiciones socioeconómicas son las mismas, que el grupo familiar es el mismo y que se dan las mismas condiciones para un alumno y otro, uno estudia en un colegio municipal, otro en un particular subvencionado, y el particular subvencionado recibe ese alumno de parte del Estado un apoyo financiero menor que el municipal. Eso no es lógico. Se tiene que apuntar a los alumnos. A condiciones similares de vulnerabilidad tiene que darse las mismas condiciones. Y eso no se cumple cuando tú estableces en el texto esta obligación preferente por la educación pública. Permíteme, Hardy, que hay varias otras amenazas, pero quiero al menos destacar dos. Una es la libertad de cátedra y la otra es el concepto de escuela democrática. Podemos desarrollarlo si es que les parece. ¿Cómo eso ya? Tú dices que está en duda la libertad de cátedra, ¿y cómo el otro tema que dijiste? No, perdón, al revés. Siempre se ha concebido la libertad de cátedra en la educación superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que hay una suerte de equidad desde el punto de vista del debate, del raciocinio, entre un alumno de educación superior y un docente. Pero aquí te instalan la libertad de cátedra para el docente con rango constitucional en toda la educación escolar. Es decir, perfectamente un docente podría impartir su cátedra a su pinta, llamémosle así, para un niño de 6 años, y un sostenedor que tiene un proyecto educativo X y que esta docencia se está impartiendo contra el proyecto educativo, puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el derecho que quedó instaurado, que va a quedar o quedaría instaurado en la nueva constitución del docente, es un derecho garantizado. En cambio, la libertad de educación no queda garantizado, como bien ha explicado Patricia, y simplemente vamos a estar sujetos a leyes de quórum simple. Patricia.
Sí, mira, a mí, con lo que comenta Hernán, se vuelve a ratificar, que es muy importante que lo entiendan nuestros auditores, hay un desdén, un menosprecio por lo privado, en circunstancias que la colaboración pública-privada ha sido uno de los ejes de desarrollo, no solo en educación, sino que en todas las áreas de desarrollo de nuestro país, de todo lo bueno que tiene nuestro país, es la colaboración de lo público y lo privado. Y se pone en el Estado, esta es la visión de la convención, mayoritaria, digamos, se pone en el Estado el peso de hacerlo todo. Y hay muchas cosas en que el Estado la puede hacer bien, pero otras en las que no. Entonces, yo diría que aquí lo que pasa es que esto que dice Hernán de que se somete a mayorías relativas en el Congreso, modificaciones importantes en materia de educación, es lo que nosotros decimos los abogados, es una de las maneras de interpretar la ley. Cuando la ley no es clara, se atiende al espíritu de la ley. Y aquí el espíritu del constituyente ha sido menospreciar lo privado constantemente. Y educación también es un ejemplo. Porque lo que pasa es que se entiende lo público como sinónimo de estatal. Y los valores públicos de ciudadanía, de nación, no necesariamente tienen que estar expresados en un establecimiento del Estado. Y te coloco como ejemplo la universidad en la que yo estudié. Si yo le pregunto a la mayoría de las personas, ¿ustedes creen que la Universidad de Concepción es pública o es privada? La mayoría me va a decir que cree que es pública, porque ha sido una universidad de puertas abiertas, con defendiendo valores democráticos desde el día 1. Sin embargo, la Universidad de Concepción es una universidad privada. Y de la manera en que queda redactado, entonces, los principios de educación se ponen en riesgo. Por ejemplo, el financiamiento de la educación estatal, no solamente en los colegios particulares subvencionados, en los preuniversitarios y en las universidades privadas. Entonces, el riesgo al que se someten las familias que eligen esos establecimientos es mucho mayor, porque podrían limitar, o sea, derechamente limitan su libertad de elegir el establecimiento para sus hijos. En otras palabras, Hernán Herrera, a ver si entiendo bien, estamos conversando con Patricia Sanzán y Hernán Herrera, hoy día estamos hablando de educación, lo que está en el texto, este texto que va a ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre. La educación gratuita será un monopolio estatal, eso está garantizado, o sea, la educación pública va a ser gratuita, pero resulta que tenemos un 55% de colegios que son particulares subvencionados, 55%. ¿Tú crees, Hernán Herrera, para que quede bien claro, tú crees que eso corre un riesgo, que los colegios particulares subvencionados sigan existiendo? ¿Por qué estaría ese riesgo? Porque tú dices, claro, porque estaría sujeto a una ley, pero es probable que la ley se apruebe, digamos, y se fortalezca la educación particular subvencionada. A ver, aquí hay dos cosas que hay que aclarar, de manera que los oyentes puedan entender. Primero, la educación subvencionada, que tiene que ver con la municipal, la educación local y los particulares subvencionados, constituye en más del 90% de los establecimientos son gratuitos. Son gratuitos. Solo queda del orden de un 8 o 7% que reciben aporte de los padres por la vía del financiamiento compartido. Por lo tanto, cuando al Estado se le obliga a que tiene que financiar la educación gratuita, nosotros hoy día tenemos del orden del 90 y tantos % de educación gratuita, tanto municipal, en el 100%, como particular subvencionada. Y ojo, la ley de inclusión estableció que todos los establecimientos tienen que ser gratuitos, pero fijó un articulado de transición para ir reemplazando a aquellos que todavía tienen financiamiento compartido. Pero el espíritu es que de aquí a un tiempo todos tienen que ser gratuitos, por lo tanto se cumple con las disposiciones que tú estabas planteando. En ese sentido, no debería existir esta discusión y no debería existir esta discriminación, si ese es el punto. ¿Y dónde están las amenazas? En lo que ha dicho Patricia. Es decir, cuando nosotros hablamos que una ley que está garantizada en la Constitución, tú necesitas quórum calificado de 4/7, por ejemplo, tú necesitas 89, hoy día son 155 diputados, por ejemplo, necesitas 89 diputados para modificar esa ley o para generar una nueva ley que no esté en contra de la anterior. Pero en quórum simple, tú perfectamente en sala podrías tener 60 diputados y con 31 modificas la ley. Es decir,
la arbitrariedad que se produce de estos quórum que son relativos y que además son circunstanciales, es gravísimo. Si ahí está instalada la amenaza. Cuando tú hoy día en la Constitución tienes garantizado el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. Claro, en el texto porque no quedan garantizados. el texto que nos están presentando dice textual, la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Las instituciones que lo conformen estarán sujetas al régimen común que fije la ley. Serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de derecho y tendrán prohibida toda forma de lucro. Entonces a usted les preocupa el tema que régimen común que fije la ley. ¿Esa es la parte que más le preocupa, Hernán? Ese es el punto. Ya. Porque hoy día estás garantizado en la Constitución y el día de mañana vas a estar sujeto a la arbitrariedad de una ley con quórum simple. Por lo tanto, eso genera todas las incertidumbres para los colegios particulares subvencionados y particulares pagados. Hernán Herrera, ¿y esto lo están conversando en los colegios particulares subvencionados? ¿Lo están hablando los profesores? ¿Lo están hablando los sostenedores? ¿Lo están hablando los apoderados, no? Bueno, nosotros hemos iniciado giras a regiones, hemos estado en Calama, Temuco, Iquique, la próxima semana vamos a Puerto Montt y así sucesivamente para informar. Nosotros lo que hacemos, tenemos un texto y lo que estamos haciendo es que nos tomamos estrictamente artículo por artículo del texto que está propuesto por la Convención Constituyente. Y ojo una cosa, Hardy. Bueno, originalmente eran 499 artículos, dicen que van a quedar del orden de 370 y tanto, pero solo 5 artículos hablan de educación directamente. Solo 5 artículos. En una constitución como este, es decir, un texto como este, que va a ser maximalista, el no quedar expresamente garantizado en la Constitución es mucho más grave. Hoy día tenemos una Constitución minimalista y estamos garantizados. Nuestro problema es que en una Constitución maximalista los convencionales pusieron todo lo que a ellos les parecía de importancia y a la educación la dejaron afuera. Patricia, porque efectivamente Patricia no puede, claro, hay algunas personas que están diciendo, por ejemplo, la palabra trabajadores creo que está 6 veces, pueblo originario como 40 y tantos, educación está 5 o 6 veces, estoy aquí tengo el borrador todavía, porque la educación fue una de las demandas más sentidas por los chilenos, porque siempre decimos, miremos Finlandia, miremos Alemania, que son países que la educación pública es de calidad, pero completamente, se le garantiza a todos sus ciudadanos, incluso la cantidad de inmigrantes, están recibiendo el caso de los países europeos. El que esté pocas veces, ¿qué crees que refleja eso? Reitero que yo creo que refleja una visión política, hay una visión política de cómo caminar en la educación hacia el futuro. Y la Convención lo que hace es que otorga especial protección a la educación pública, pero lo que yo quiero que entiendan nuestros auditores es que la educación pública puede ser administrada por el Estado o por los colegios particulares subvencionados, así es actualmente. Hay educación pública en colegios subvencionados y en los públicos municipales o de servicios locales. Pero aquí se pone especial protección solo y únicamente a la educación pública que está administrada directamente por el Estado. Y a la otra se la deja de lado. Sí, me parece perfecto fortalecer la educación pública. Necesitamos educación de calidad. Necesitamos, hoy día, 7 de cada 10 niños no entienden lo que escriben. 6 de cada 10 no entienden matemáticas, un concepto de matemáticas. Eso es lo que los padres y apoderados quieren mejorar, quieren que sus hijos accedan a mejores puestos de trabajo el día de mañana, a que tengan mejor calidad de vida. Y eso se logra con educación de calidad. A propósito, Patricia, tú que siempre estás vinculada al tema de la educación, la pandemia, no sé, Hernán, ahí tú también me podrás corregir, la pandemia, si alguien afectó fue a nuestros niños, especialmente de los colegios municipales, porque yo entiendo que la mayoría de los colegios particulares o particulares subvencionados siguieron teniendo clases, volvieron muy rápidamente. En cambio, los municipales hubo menor fue menos presencial, y allí el deterioro cognitivo de conocimiento, en fin, en los municipales fue muy, muy complicado en estos últimos 2 años, ¿no?
Mira, Hardy, lo que sí te podría decir que se produjo una gran diferencia es que cuando en el gobierno anterior se convocó a los colegios a abrir los colegios y generar educación presencial, los colegios particulares pagados y con mayor razón, los particulares subvencionados y con mayor razón los particulares pagados, hicieron el esfuerzo por retornar a las clases presenciales, consciente de que había un deterioro, sin perjuicio que los docentes hicieron un gran sacrificio, un gran esfuerzo por implementar la educación remota, pero tenían conciencia del daño que se estaba produciendo desde el punto de vista pedagógico, pero además psicosocial. Es decir, los alumnos se dañaron durante 2 años por no tener presencialidad. La diferencia es que los colegios particulares subvencionados y pagados se abrieron inmediatamente ante el llamado del ministro Figueroa a retornar a las clases presenciales. Y no así, y como consta, los colegios municipales, en donde los alcaldes, y permítame un juicio político, por razones políticas, porque estaban cruzados por la elección de ellos, no quisieron arriesgarse y abrir los colegios, dañando a los alumnos, principalmente los vulnerables. No sé si quieres jugártelo, pero ¿tú crees que el colegio de profesores no ha sido tan activo, no ha sido tan proactivo con el tema más bien de la calidad de educación, más que de temas, más bien que preocupado más bien de temas gremiales o políticos, de política contingente, más que de la educación? Mira, no es por sacarle el cuerpo a esto, pero a mí me gusta hablar de nuestros profesores y no del colegio de profesores. Nuestros profesores mayoritariamente no están asociados al colegio de profesores y tuvieron un desempeño espectacular. Ellos, sin haber sido nativos tecnológicos, se adaptaron, generaron las instancias, apoyados naturalmente por los sostenedores, para la educación remota. Y la cumplieron de muy buena manera. Pero, naturalmente, teníamos el déficit de la presencialidad. Hernán Herrera, nos quedan 2 minutos. A ver, ¿cuál es la suma tuya con respecto al tema de la Convención Constitucional, o con este texto? ¿No te gusta más, no estás de acuerdo en lo que concierne el tema de la educación? Mira, yo me tomo el texto y lo único que puedo decir, que las amenazas y la incertidumbre que instala el texto no corresponde para lo que ha sido hoy día el aporte que se hace en la educación particular subvencionada y particular pagada. Nosotros teníamos derechos garantizados y tenemos derechos garantizados en la actual Constitución que no quedan plasmados en el texto. Por lo tanto, nosotros le tenemos que decir a los padres y apoderados que esta educación se pone en riesgo porque el día de mañana cualquier ley de carácter simple puede legislar absolutamente en contrario a lo que tenemos hoy día garantizado. Patricia, ¿tú crees que está en riesgo la educación particular subvencionada con este texto constitucional? Sí, yo creo que está en riesgo la libertad de los padres de elegir entre proyectos diversos. ¿Qué sentido tiene tener solamente un tipo de educación? Entonces eliges entre lo mismo o lo mismo. Para poder elegir tienes que tener diversidad de proyectos. Y con esta redacción se pone en riesgo, y muchos colegios, sobre todo en la región de los lagos, donde hay colegios particulares subvencionados, en lugares chiquititos donde la educación pública estatal no ha podido llegar, han llegado proyectos educativos de particulares, de profesores retirados, normalistas. Todo eso se pone en riesgo con esta redacción. Hernán Herrera, muchas gracias, que tengas una buena semana. Muchas gracias a ti, Hardy. Un gusto, Patricia. Patricia Sanzana, muchas gracias, que tengan una buena semana igual, ¿eh? Gracias por la invitación a Radio El Conquistador y un abrazo, Hardy y Hernán también, y a nuestros auditores. Y a todos nuestros auditores, muchas gracias. Estamos despidiendo este programa número 35 semanas con usted hablando sobre la convención, siguiendo la convención en 3 frecuencias y con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, de delegaciones de Osorno y de Puerto Montt. A taparse, a cuidarse, que tengan una gran semana. Viene recién lluvia, por lo menos en el sur de Chile. En el sur de Chile recién tendremos lluvia el próximo lunes, así que todos estos días van a estar, mire, es lo que se llama el veranito San Juan. El veranito San Juan, así que aprovecharlo, hay que aprovechar el sol. Que esté muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.